El 14 de diciembre se definirá la segunda vuelta presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast. El equipo de política de The Clinic ha seguido de cerca estos comandos durante toda la campaña. Aquí les contamos quiénes son los personajes y asesores más cercanos que lo han acompañado en su camino a la moneda. Este es el círculo cercano e íntimo de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. La figura más influyente en la estructura interna del comando es Susana González, administradora pública, magíster en ciencia política y ex jefa de gabinete de la ministra vocera Camila Vallejo. González llegó al comando en agosto pasado, una vez Jara se impuso en las primarias del oficialismo. Ahí asumió como jefa de comunicaciones y con el tiempo se transformó en una de las asesoras de mayor confianza de Janet Jara. De hecho, González ya era parte de un grupo de WhatsApp que compartía con miembros del comando y otros nombres que aparecen en esta lista antes de aterrizar formalmente en el equipo de campaña. Por ejemplo, en los debates televisivos, solo 2 personas podían entrar al camarín para hacerle comentarios a la candidata: González y el sociólogo Darío Quiroga, quien fue su jefe de estrategia. Antes de la salida de Quiroga, de hecho, en la evaluación interna posterior a la primera vuelta, que estuvo por debajo de las expectativas, González fue valorada por la candidata personalmente. Por cercanía y por formación, González es una de las voces que más escucha a la candidata a la hora de pedir consejos. El jefe del comité estratégico de la campaña es una figura clave, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Núñez fue parte del equipo estratégico desde el inicio y es uno de los cuadros en los que Jara deposita mayor confianza, especialmente en momentos en que la candidata ha debido tomar distancia en las definiciones del PC. Y es que Núñez conoció a Jara en la época universitaria cuando militaban en las Juventudes Comunistas. Luego se reencontraron cuando la candidata era dirigente sindical del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, cuando Jara fue subsecretaria, fue el momento en que se estrecharon relaciones con Núñez. Su estilo reservado, dicen en el comando, le da un peso interno que no depende de la exposición mediática y algo que la candidata valora. Núñez, además, fue un aliado importante cuando Jara era ministra del Trabajo y se tramitó la reforma de pensiones. En el plano partidario, Núñez pertenece al sector del PC que impulsó la candidatura presidencial de Jara, ese mismo sector que se diferenció del bloque liderado por el presidente del partido, Lautaro Carmona, que prefería a Daniel Jadue como abanderado. El tercer nombre del círculo cercano es el sociólogo Darío Quiroga, conocido por su rol como analista en el programa La Cosa Nostra, donde participó como comentarista político y coautor de encuestas y análisis. Si bien ya no es parte del comando, Quiroga acompañó a Jara desde la inscripción en las primarias oficialistas como candidata del Partido Comunista. Rápidamente se convirtió en uno de los asesores clave y encabezó el comité estratégico antes que Núñez, tras el triunfo de Jara en las primarias. Las reuniones más importantes del comando, cuando la candidata estaba en terreno, se realizaban muchas veces en su oficina. En debates y en anuncios clave, Quiroga estaba siempre cerca de la candidata. Su salida del comando ocurrió hace 3 semanas cuando reflotó el video en el que se mofaba del ex candidato Franco Parisi, el Partido de la Gente y la hermana de Parisi, Sandra Parisi. La presión fue fuerte por parte del oficialismo porque Jara necesitaba captar al electorado del PDG. Aunque se retiró formalmente, cercanos señalan que sigue en contacto informal con integrantes del comando. Otro integrante del círculo cercano es Sebastián Fierro, militante comunista, ex subdirector de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, donde trabajó bajo la coordinación de Pablo Paredes. Fierro comenzó siendo un puente entre la moneda y el comando, articulando la relación entre la ministra Vallejo, Susana González y el equipo de Jara. Al igual que la jefa de comunicaciones, formó parte de un selecto grupo de chats en donde evaluaban el desarrollo de la campaña. Ese rol se fue consolidando hasta convertirse en un miembro estable del núcleo político de la campaña. Quienes trabajan con Jara aseguran que ella escucha con atención las recomendaciones de Fierro, especialmente en 3 áreas: bajadas comunicacionales, frases estratégicas para los debates y entrevistas, y énfasis de discurso en momentos clave de la campaña. Aunque ingresó formalmente al comando solo en la última etapa, tras la primera vuelta, desde hace tiempo que Fierro forma parte del anillo político más directo de la candidata. Dentro del Partido Comunista, otra figura esencial es Marcos Barraza, psicólogo, ex ministro de Desarrollo Social de Michelle Bachelet, ex convencional y cuadro comunista. La relación con Jara proviene de los 90. Ambos eran dirigentes estudiantiles de la Universidad de Santiago y formaron parte de la Federación de Estudiantes de dicha casa de estudio. Durante esos años, Jara presidió la FEUSACH y luego lo hizo Barraza. 20 años después, cuando Barraza fue ministro, Jara fue su jefa de gabinete. La relación fue un éxito, pues cuando Jara llegó al Ministerio del Trabajo bajo el gobierno de Gabriel Boric, Barraza se convirtió en uno de sus asesores más cercanos dentro del gabinete.
En esa misma línea generacional aparece la diputada Alejandra Plasencia, también expresidenta de la FEUSACH, con quien Jara mantiene conversaciones habituales durante la campaña. La ministra vocera, Camila Vallejo, es otro engranaje clave en el ascenso político de Jara. Si bien no intercambia consejos y comentarios, su rol articulador fue clave para la figura de la candidata. Aunque Jara tenía vínculos más fuertes con la ex Concertación, fue subsecretaria de Previsión Social en el segundo gobierno de Bachelet, su entrada al gabinete de Boric vino precisamente por una propuesta que Vallejo puso sobre la mesa del presidente electo. Ambas profundizaron su relación durante el trabajo conjunto en el comité político y especialmente en la tramitación de la ley de las 40 horas, proyecto que Vallejo impulsó como diputada y que Jara defendió como ministra de Trabajo. Vallejo fue también de las impulsoras internas en el Partido Comunista de la candidatura presidencial de Jara, y parte de su círculo de hierro se trasladó directamente desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno a su comando. Tanto Fierro como González son parte de esa diáspora de la CGGOV que llegó al comando y hoy forman parte del círculo central de la candidata. Desde ese grupo proveniente de La Moneda destaca Diego Cornejo, el asesor comunicacional y uno de los responsables de la estrategia digital de la campaña. Cornejo empezó trabajando como asesor de convencionales en el primer proceso constituyente. Luego trabajó con el diputado Boris Barrera y el comisionado experto Alexis Cortés en el segundo proceso constituyente. Antes de ingresar al comando, había trabajado con la subsecretaria Nicole Cardoch en la CGGOV. Fue Susana González quien lo llevó al comando, donde se convirtió en el principal diseñador de la campaña de redes sociales. Su trabajo logró movilizar especialmente al público joven, históricamente más cercano al Frente Amplio. Cornejo define trends, coordina video y empujó el giro hacia un estilo audiovisual inspirado en las campañas del estadounidense Zoran Mamdani. Aun cuando no participa de reuniones o de definiciones estratégicas, desde el comando destacan la cercanía que ambos han forjado durante esta campaña. En el área operativa, una figura clave es Javiera Milla, magíster en comunicación política y encargada de producción y avanzada de la campaña. Milla es responsable de preparar las actividades de la candidata en terreno y acompaña a Jara en buena parte de su despliegue territorial. Quienes han visto su relación describen como un vínculo estrecho, consolidado durante la gira nacional en agosto. Y es que Milla, si bien no cuenta con un perfil de orientación política, sus comentarios sobre la realización práctica de la campaña es algo que la candidata valora. Es Milla quien instala la pregunta si la próxima semana se reunirá con dirigentes sindicales o con profesores, si se junta con vecinos o con un gremio de trabajadores. Milla conoce a Jara desde su paso por el Ministerio del Trabajo, donde también estaba preocupada de la producción y de la avanzada. Jara destacó su labor en el despliegue de la campaña de reforma de pensiones. Ahí comenzaron una relación laboral que luego se trasladó a una campaña presidencial. Un hecho que ha llamado la atención es que el Partido Socialista ha tomado un rol relevante en el comando que se ubica en Londres 76. Y el articulador de ese espacio es Jorge Millaquén, administrador público y ex jefe de gabinete de Jara en el Ministerio del Trabajo. Por la confianza acumulada en esa etapa, Millaquén volvió a ocupar el mismo rol en la campaña. Su llegada reorganizó el espacio socialista dentro del comando, desplazando incluso la posibilidad de que Marcos Barraza asumiera ese puesto. Su influencia ha sido tal que fuentes aseguran que Millaquén fue quien habilitó el camino para que diferentes cuadros socialistas tomen posiciones en claves del comando. De hecho, se pensaba que su cargo lo iba a utilizar Barraza, pero Jara vio en Millaquén una oportunidad de transversalizar su equipo de campaña. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, completó la instalación del socialismo en el comando al asumir como jefa de campaña. Jara y Bodanovich se conocen del trabajo conjunto en el comité político del gobierno y en el comando describen su relación como una amistad política, marcada por la confianza mutua. Pero una vez electa, se integró de inmediato al comando presidencial y tomó el mando político de la campaña. Quienes trabajan en Londres 76 cuentan que se le ve casi todos los días en el sexto piso, donde están las oficinas de las principales jefaturas definidas por Jara.